Buenas tardes, estudiantes, familia y docentes del nivel educativo primaria y especial. Estamos hoy en un nuevo encuentro para conocer más sobre historia de Cuba. Bien, me gustaría compartir con ustedes la siguiente sección que lleva por nombre Por los caminos de la historia. Es precisamente hoy, 27 de enero, pero en el año 1953 se desarrollaba en La Habana, Cuba, la Marcha de las Antorchas, hecho trascendental ideado por Fidel Castro, nuestro máximo líder, el cual pretendía simbolizar con aquellas antorchas precisamente que no iban a morir las ideas de nuestro apóstol y que seguirían vigentes en el pensamiento y en el actuar de los jóvenes cubanos. Y fue así como desde la escalinata de La Habana hasta las canteras de San Lázaro, en vísperas de que se cumplieran 100 años, se defendieron sus más altos valores patrios por la juventud, que sería la que en un tiempo futuro llevara adelante la continuidad de nuestro proceso revolucionario. Recuerda que aunque no estés en la escuela y no puedas realizar como antes el desfile pioneril martiano, debes en todo momento rendir tributo a nuestro apóstol. Pretendemos en este encuentro abordar las siguientes temáticas. La 2.2, que tiene por título La conquista de Cuba. También estaremos adentrándonos en el bojeo a Cuba por Sebastián de Ocampo, Diego Velázquez, el conquistador, la resistencia de Atuey ante los conquistadores, la ocupación de la isla, la matanza de Caonao, y también el epígrafe 2.3, relacionado con las primeras villas fundadas por los conquistadores en nuestro territorio y la organización del gobierno colonial. Como en la isla de la Española los conquistadores encontraron oro, se establecieron allí y sometieron a los indígenas a una cruel explotación. Pero el oro comenzó a escasear y entonces ellos pretendían que se agilizara lo más rápido posible la conquista y colonización de todo el territorio. Es por eso que alrededor de 1509 los reyes autorizan a que el gobernador de la Española lleve a cabo esta empresa y les informa entonces posteriormente de todos los resultados que va a lograr, obtener después de la exploración y el bojeo que logra realizar. Para ello fue designado Sebastián de Ocampo, pero antes de adentrarme ya en todo lo relacionado con el bojeo, la conquista y colonización, quisiera compartir con ustedes el significado de la siguiente palabra. Bojeo, acción de bojear o costear el perímetro o contorno de una isla o porción de esta. Les presento además una ilustración donde aparece la figura de Sebastián de Ocampo, que como bien les había mencionado anteriormente, va a estar a cargo del bojeo a nuestra isla, y Diego Velázquez, que va a estar participando directamente en la conquista y colonización de nuestro territorio. El bojeo o navegación duró de 8 a 9 meses y se detuvo en una bahía. Y bueno, voy a compartir ya el mapa que nos va a posibilitar que ustedes puedan comprender mejor cómo es que se desarrolla el mismo. Como les decía, Sebastián de Ocampo viene de la Española y arriba al puerto de Palmas. De ahí entonces la costa norte de este a oeste y se detuvo en un lugar al que los indios llamaban Habana, donde él logró restaurar sus embarcaciones y después entonces nombra a ese lugar Puerto de Carenas. Posteriormente siguió bordeando la costa norte y logra arribar a el Cabo de San Antonio, desde donde regresa en dirección contraria de oeste a oeste, pero en este caso por la costa sur, hasta llegar nuevamente a la Española, pero no sin antes volver a hacer otra parada en la bahía de Jagua, que es la actual bahía de Cienfuegos. Esta exploración probó definitivamente que los españoles, que Cuba era una isla que tenía excelentes puertos y que la población que habitaba nuestra isla era muy pacífica.
con los informes que rindiera Ocampo a los reyes, se realizó la conquista y se decide ya realizar la conquista y colonización de nuestra isla. Para esta empresa fue entonces designado Diego Velázquez, quien desde su llegada a la Española se había enriquecido con el trabajo indígena. Ya a mediados de 1510, con 300 hombres, 4 embarcaciones, sale de Salvatierra de la Sabana en la costa sur de la Española y desembarca nuevamente por Puerto de Palmas. Ahora pretendo compartir con ustedes algo que sé que los va a cautivar. Aquí tienen la siguiente guía de observación, donde después, posteriormente, vamos a realizar la visualización de un audiovisual que les presentaré y podremos posteriormente estar intercambiando qué población existía en Cuba en aquellos momentos, quiénes eran las otras personas que intentaban habitar la isla, qué obtenían de los aborígenes. ¿Consideras justa la actitud asumida por los soldados españoles en este proceso de conquista y colonización? Entonces los voy a dejar con el video. Macana, Manicato. ¡Por Santiago! ¡A ellos! ¡Qué susto que le hemos dado! ¡Re bien! ¡Que me muero de la risa! Acercaos, que no los vamos a comer. Anda, que tenemos negocios entre manos. ¿Les gustó? Estoy convencida que sí, porque es algo que nos gusta mucho, los dibujos animados. Y en este precisamente se ilustra todo lo que hemos venido trabajando desde la clase anterior y en este nuevo encuentro. ¿Cuál era la población que existía en Cuba? Pues precisamente una población pacífica, una población que le brindaba a esos visitantes lo mejor que tenían. ¿Quiénes eran las otras personas que intentaban habitar en nuestra isla? Bueno, pues ya desde la llegada de Cristóbal Colón junto con su tripulación, los conquistadores españoles estaban tratando o ya se habían establecido en nuestro territorio. ¿Qué obtenían de los aborígenes? Bueno, todo lo que tenían a su alrededor,
y ellos de muy buen agrado lo compartían. Ahora, ¿consideran justa la actitud asumida por los soldados españoles en este proceso de conquista? ¿Qué ustedes creen? Me gustaría que reflexionaran un instante, porque realmente la actitud que asumieron considero que no fue la mejor. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, precisamente nos vamos a adentrar ahora en el epígrafe que nos va a permitir estar valorando lo relacionado con la primera muestra de rebeldía de los indios, y es precisamente la rebelión del cacique Atuey. En Baracoa se hizo muy difícil la situación entre indios y conquistadores. Pensaban encontrar una población pacífica, una población que no les diera ningún tipo de resistencia. Sin embargo, ya no era eso lo que estaban encontrando. En esa zona se refugiaban precisamente muchos indios que huían de la española. Dentro de ellos estaba el indómito cacique Atuey. ¿Escucharon la palabra que utilicé? Indómito. Por eso también me hago acompañar del diccionario Amigo Fiel, que estará brindándonos la posibilidad de saber el significado de todas aquellas palabras que nos puedan ofrecer algún tipo de dificultad. Bueno, indómito significa que no se deja doblegar, que no se doblega, que no se deja domar. Y esa era precisamente una de las cualidades que distinguían a este cacique. Pero bueno, él logró reunir alrededor de 300 hombres armados con hachas de piedra, con lanzas de madera para enfrentarse a los conquistadores. Armamento, por supuesto, que para nada era igual al que tenían los conquistadores, que era superior, que ya tenían y contaban con armas de fuego. Bueno, Velázquez sabía y conocía de antemano que si los indios pendían a su cacique, esto los debilitaría. Por eso centró todas sus fuerzas en lograr capturar a Atuey. Como por supuesto 2 o 3 meses posteriormente logran capturarlo y decide entonces, para dar un escarmiento, condenarlo a la hoguera vivo. Fíjense qué medida, dando muestras nuevamente de quiénes eran, de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Pero deciden entonces que un cura esté cerquita a Atuey y le pregunte que, bueno, antes de que se proceda a quemarlo en la hoguera, se haga cristiano. Y él lo que responde, recogen escritos de la época, que él decide que si al cielo también iban aquellos conquistadores, él renunciaba a eso, porque no quería volverse a encontrar con personas tan crueles. ¿Qué creen? Bueno, queda en la historia entonces como que la rebelión de Atuey constituye la primera manifestación de lucha de los aborígenes de Cuba contra la explotación y, por supuesto, por el derecho del hombre a ser libre. Estaremos entonces también valorando, revisando, lo relacionado con lo que sucede en un poblado llamado Caonao, donde también ocurre uno de los hechos más crueles de la conquista y colonización. A fines de 1510, bueno, ya después de haber tomado a Baracoa, Bayamo, Maniaibón, arriban al poblado de Caonao. Y allí, ¿qué sucede? Ahí les presento incluso una ilustración. Los indios deciden agasajarlos dándoles su comida, su mejor comida, su casabe, su pescado. ¿Y qué reciben a cambio? Bueno, un español desenfunda su espada y a raíz de eso varios siguen desenfundando sus armas y ocurre una gran matanza. Una matanza que avergonzó enormemente al padre Bartolomé de las Casas. Bueno, estaremos entonces arribando a otro epígrafe que nos proponíamos en la clase de hoy, y es la fundación de las primeras villas. Después de todo este periodo de conquista, de colonización, pues deciden entonces ir fundando diferentes villas a lo largo de la isla. Se seleccionaron para este fin territorios de la isla que tuvieran características bien especiales, como por ejemplo una población india numerosa, condiciones naturales favorables, como era el caso de tener cerca un río
o el mar, además de tierras muy fértiles. En la zona conocida para fundar la villa, el mejor lugar se le destinaba a la iglesia. Frente a ella se dejaba un amplio espacio para la plaza y a su alrededor se levantaba la casa de reuniones del cabildo o gobierno, la cárcel y la vivienda de los colonizadores más importantes. Aquí les traigo la cronología porque recuerden que en el encuentro anterior les hacía referencia a la importancia de estar ubicando el hecho en tiempo y espacio. Bueno, aquí les traigo la cronología de la fundación de esas 7 villas fundadas en nuestro país. La primera, en 1511, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. En 1513, San Salvador de Bayamo. 1514, Santísima Trinidad. También en 1514, Santi Espíritus, San Cristóbal de La Habana. Y en 1515, pues la fundación de Santa María de Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. También se las presento aquí en el siguiente mapa, donde también las pueden ver ubicadas con la leyenda correspondiente en la parte de abajo. Bien, antes de concluir esta parte, me gustaría compartir con ustedes cuáles eran precisamente las funciones que tenía ese cabildo, ese gobierno que ellos logran conformar. ¿A qué se iban a dedicar? ¿Cuáles iban a ser sus obligaciones que iban a hacer cumplir? Bueno, dentro de eso estaba hacer cumplir todas las leyes y disposiciones dictadas por el gobernador de la isla. Además de eso, dirigir las construcciones necesarias que se fueran a realizar dentro de la villa, fijar la contribución que se iba a estar realizando, poner el precio a los artículos de primera necesidad, además de servir como jueces en pleito entre vecinos. Entre otras, esas eran las funciones que iba a estar realizando el cabildo. Bien, les traigo a continuación la siguiente frase. Frase que ustedes la pueden encontrar en el libro de la Edad de Oro, Amigo Inseparable. Como han podido apreciar en todo el encuentro, hemos tenido momentos en el que hemos hecho referencia a nuestro apóstol. Nuestro apóstol habló de todo y precisamente en su escrito que hace relacionado con el padre de las casas, plantea: la tierra sí era hermosa y se veía como una flor, pero aquellos conquistadores asesinos debían venir del infierno, no de España. Así podemos encontrar en el escrito que se plantea en el libro de la Edad de Oro. ¿Qué les parece? ¿Ven cómo nuestro apóstol hablaba de todos los temas? Pero además, la opinión que tenían en relación a todo lo ocurrido en la conquista y colonización, en todo ese trato cruel e injusto por el que tuvo que pasar esa población indígena. Bien, bueno, entonces, como estudio independiente, les propongo realizar las actividades que aparecen en su cuaderno de trabajo en la página 15 y 16 y que sin duda les darán respuesta a todo lo relacionado a los contenidos que hemos trabajado en este encuentro. Estaremos abordando también lo relacionado con la actividad 1, página 17 de su cuaderno de trabajo. Pueden entonces auxiliarse de su libro de texto, consultar toda la bibliografía que les permita darle respuesta a esas actividades. Pero además, ¿por qué no hacer también una llamada oportuna a su maestro, que también estoy convencida que les va a poder estar dando todos los niveles de ayuda necesarios? También les propongo acceder al repasador virtual del portal Cubeduca, que no solo le servirá para reafirmar contenidos de la asignatura Historia de Cuba, sino que también los ayudará para poder realizar todo tipo de actividades de las demás asignaturas. Bien, haciendo un recuento de todo lo trabajado en la clase, es importante que ya vayan realizando sus propias valoraciones.
lo relacionado con la rebelión de Atuey. ¿Qué les pareció? Difícil, ¿verdad? Pero también lo vivido por nuestros indios en aquel poblado de Caonao, donde se efectuara una de las acciones más crueles y sanguinarias de la conquista y colonización, donde se ponían al descubierto las verdaderas intenciones de los conquistadores en su maltrato, en su forma de actuar y poniendo, por supuesto, bien al descubierto qué era lo único que les interesaba de nuestro territorio. ¿Qué les parece? Es importante también que hagan su valoración relacionada con todo lo relacionado con la conquista y colonización. ¿Cómo es que ocurre? ¿Cómo se desarrolla todo este proceso? ¿Cómo logran entonces al final ya realizar la conquista de todo el territorio? ¿Qué sería, cómo sería el sentir de nuestros indios? Pero fíjense que en un momento encontraron una población pacífica, una población como la que ustedes pudieron apreciar en el dibujo animado, dispuesta a ofrecerles lo mejor que tuvieran, como a veces nos sucede en la casa y nos llega una visita, que le damos lo mejor. De esa misma manera actuaron nuestros aborígenes. ¿Y qué fue lo que recibieron a cambio? Es importante que ustedes vayan haciendo esas valoraciones. ¿Qué creen? Recuerden lo que hemos dicho a lo largo de todo el encuentro. Importante que ustedes se hagan acompañar de un mapa de Cuba, de la gráfica del tiempo, que como les presentaba en una de las diapositivas, la cronología de cómo ocurrieron la fundación de esas 7 villas. Importante que todos los hechos que vamos a ir trabajando, ustedes puedan posteriormente llevarlos a su gráfica del tiempo y después, por supuesto, estarlo plasmando, haciendo las localizaciones correspondientes en su mapa. En la clase próxima estaremos también compartiendo otros pequeños fragmentos del dibujo animado que les mostré en un momento, pero ya donde estaremos evidenciando propiamente lo que vamos a ver en la próxima teleclase, relacionado con el trabajo indígena, el trabajo en los lavaderos de oro. Verá que va a ser algo que los va a motivar, porque no solo estarán estudiando historia, sino que también se estarán divirtiendo y así compartiendo y conociendo más sobre la historia nuestra, esa historia que nunca debemos de olvidar, porque entonces perderíamos la esencia de lo que somos. Por eso en todo momento debemos de nutrirnos todo lo más posible de todo aquello que nos permita sentirnos dichosos, sentirnos felices de ser cubanos, de vivir en esta isla, que gracias a estar aquí en este lugar es que hoy se está desarrollando o estamos compartiendo un espacio como este, en el que aún, a pesar de la situación que presenta nuestro municipio, hemos logrado tener la posibilidad de intercambiar, de aún así sentirnos más cerquita, ustedes y nosotros. Por eso es que los invito a un nuevo encuentro donde estaremos conociendo más de tu historia, de nuestra historia, para así seguirnos adentrando más en el camino del saber. Los espero. Recuerden tomar todas las medidas para que se protejan, para evitar esa terrible enfermedad. Estaremos entonces encontrándonos en un próximo espacio. No falten.